Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Doble F Podcast. Episodio que estoy grabando un lunes por la noche para que salga el martes por la noche, debido a que esta semana no tenemos Champions, no tenemos Copa del Rey, no tenemos fútbol de clubes, ni ligas, ni nada. Tenemos parón de selecciones y como al final no se juega esa finalísima entre España y Argentina, han puesto dos partidos amistosos a España contra Serbia y contra Egipto, pero no son partidos tan relevantes. Después analizaremos la convocatoria de España, eso sí. Vamos a analizar un poquito lo que ha sido la jornada de Liga, metiendo el bisturí en ese Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, en esa remontada histórica del Alavés al Celta, que pocas veces ha pasado que un equipo visitante remonte una diferencia de 3 goles al equipo local en la Liga Española. La verdad es una cosa bastante rara. Después vamos a analizar un poquito también lo que fue esa final entre el Manchester City y el Arsenal, que ganó el equipo de Guardiola en Wembley, asestando un golpe moral, la verdad, al equipo de Mikel Arteta. Solo que la Liga no creo que se les escape de momento a los Gunners, porque tienen mucha diferencia de momento. Después también vamos a analizar un poquito lo que fue lo del Bayern en la Liga. 4-0 ganó y están a 4 goles de igualar el registro histórico de más goles en una campaña de Bundesliga. Kane y Olise también están cerca de igualar récords de más goles y más asistencias respectivamente en la Bundesliga. También vamos a ver lo que son los playoffs de ascenso al Mundial, es decir, la repesca del Mundial, qué selecciones pueden clasificarse, qué selecciones pueden quedarse fuera. Ojo con Italia, porque puede estar muchísimo tiempo sin jugar un Mundial si no se clasifica, desde 2014, desde 2006 sin jugar una eliminatoria, una locura lo de la Nerazzurra. Y después vamos a analizar también, he dicho, lo de la convocatoria de la selección española, qué jugadores se quedan fuera, qué jugadores van por primera vez y pueden debutar con el equipo de Luis de la Fuente. Y por último vamos a dar los porcentajes de la Champions, de las eliminatorias completas, no del primer partido de ida, sino de las eliminatorias completas, quién creo que puede pasar de los dos equipos en cada una de las eliminatorias de cuartos de final y con quién se enfrentarían en semifinales. De Fórmula 1 no vamos a hablar hoy, ya que estamos a lunes y todavía no hay mucha información sobre el Gran Premio de Japón. Vamos a analizarlo la semana que viene después de la carrera, de manera más holgada, digamos. Así que vamos a analizar todo lo que tenemos. Resumen de las ligas, tenemos convocatoria de España, tenemos playoffs de ascenso, es decir, repesca al Mundial y porcentajes de cuartos de Champions. ¡Vamos allá! El Real Madrid, que se impuso 3-2 en el derbi madrileño al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Vinicius Junior y otro gol de Fede Valverde, aunque luego salió expulsado. Vamos a analizarlo después. El Atlético de Madrid salió con Musso en portería, Llorente, Lenormand, Janko, Ruggeri, Simeone por derecha, Lookman por izquierda, 4-4-2, Cardoso y Coque en medio, Julián Álvarez y Griezmann arriba. El Real Madrid formó con Lunin, ya que Courtois está lesionado. Carvajal por derecha, no jugó Trent Alexander-Arnold, jugó Dani Carvajal de titular. Rudiger, Hausen, Fran García, debido a las lesiones de Carreras y Mendy, aunque Carreras luego salió en la segunda parte, al final ya para doblar el lateral. Güler por izquierda, últimamente está jugando Güler por izquierda, Valverde por derecha, bastante pegado a la banda, el jugador uruguayo. Thiago Pitarch, que no estuvo su mejor partido con balón, pero igualmente el trabajo en defensa no se lo quitó nadie. Tchouaméni acompañándole, Tchouaméni muy buen partido, llegando a remate bastantes veces. Arriba, la verdad, jugando muy bien con balón Tchouaméni. Vinicius, que fue decisivo marcando un doblete, y Brahim Díaz, que provocó el penalti. Vamos a analizar un poquito lo que fue el partido, porque el Atlético de Madrid salió con un bloque bastante bajo. El Atlético de Madrid últimamente no defiende bien con bloque bajo, o sea, tiene bastantes carencias el equipo del Cholo, porque tiene desconexiones en defensa y a lo mejor el equipo no está tan preparado como en años anteriores, rollo 2016, 2014, en los que el equipo era bastante más defensivo y tenía jugadores como Godín, como Miranda, que por ejemplo por arriba iban bastante mejor que Janko, porque Janko es un jugador que con balón te da mucho. Al corte va muy bien, en correcciones al espacio va muy bien, pero a lo mejor en centro lateral no defiende tan bien y se notaron un poquito más las costuras. Por ejemplo, Ruggeri también sufrió bastante con Valverde, porque Valverde es una auténtica bala. El Real Madrid creó bastantes problemas al Atlético de Madrid en juego interior, y eso que el Real Madrid contra bloques bajos no suele jugar tan bien, pero es cierto que con bastante movilidad de Valverde al principio, Brahim también bastante bien, apareciendo Güler por detrás, Carvajal subiendo la banda, un balón que le puso Carvajal a Güler al segundo palo que remató el jugador turco. Los primeros 10 minutos del Real Madrid fueron bastante buenos, atosigando al Atlético de Madrid en presión y haciendo que el equipo rojiblanco no pudiera salir y robando todo el rato en campo contrario, aunque luego se desconfiguraría esa presión y el Atlético de Madrid rompería líneas mucho más fácil, y así llegaría el gol de Lookman en una transición en la que Julián hace un cambio de juego y Lookman recibe prácticamente solo, Carvajal está arriba y llega Ruggeri para doblarle, y el centro al final a Giuliano Simeone con una dejada muy buena del jugador argentino, y acaba marcando Lookman con una buena definición.
El Real Madrid salía muy bien, salía presionando, salía encarando por banda, Vinicius llegando a línea de fondo, una jugada en la que recoge Brahim pone un centro atrás, Carvajal hace un buen remate, bueno, un poco mordido y para Muso. También la ocasión que hemos dicho antes de Arda Güler, que llega a Carvajal a línea de fondo y la pone para que el jugador turco remate fuera, con un tiro también bastante mordido, pero bastante peligroso a la vez. Valverde recibiendo en banda, encarando a Ruggeri con un autopase, haciendo un cambio de ritmo brutal y acabando el balón en el palo, en una ocasión bastante clara también. También tuvo una Tchouaméni cuando el partido ya iba 0-1 para el Atlético de Madrid. También tuvo una Vinicius en un córner que le hace una buena acción defensiva a Juliano Simeone, primero con la mano, pero la mano completamente pegada, por lo que no es penalti nunca, y después con el pie, que también se la saca muy bien el jugador argentino. Pero el Real Madrid atacando bastante bien a un bloque bajo, que es lo que no nos tiene acostumbrados el Real Madrid. Normalmente, cuando el Madrid ataca a un bloque bajo, le cuesta mucho mover el balón, pero es verdad que el Atlético de Madrid este año y hace unos cuantos años ya no defiende también en bloque bajo como defendía en tiempos de antaño, 2014, 2016, porque no tiene tampoco los jugadores para hacerlo exactamente. Por ejemplo, Janko es un central que a campo abierto corrige muy bien, tiene muy buena salida de balón, pero a lo mejor en centro lateral no defiende tan bien. El gol del Atlético de Madrid llega después de una desconfiguración en la presión del Real Madrid completamente, ya que salían a lo mejor los mediocampistas y los delanteros, la defensa se quedaba en la línea un poquito más baja y eso hacía que se creara un hueco en medio completamente gigante en el que podía recibir Griezmann, en el que podía recibir Lookman y lanzar Cardoso Coque. Julián Álvarez le metió un balón a Lookman, un balón en diagonal, un balón largo, para que recibiera, dividiera porque Carvajal estaba arriba, llegara Ruggeri en segunda línea después por la banda, le pusiera el balón a Juliano, Juliano dejara un balón increíble para Lookman y acabara definiendo el jugador nigeriano y el Atlético de Madrid se empezaba adelantando en el marcador. 0-1, entonces el Cholo metió el bloque aún más bajo y contra un bloque aún más bajo el Real Madrid, ¿verdad? Sufrió un poquito durante tramos, pero acabó llegando ese penalti en la segunda parte que transformó Vinicius, después de un penalti bastante claro, creo, sobre Brahim de Janko, porque Brahim es un jugador que en esos espacios reducidos contra bloques más bajos es un jugador que es muy habilidoso y que te puede sacar ventajas, penaltis, faltas, centros laterales, amagos, dejar sentado a algún defensa. Brahim Díaz, un completo desatascador, el jugador marroquí, y se está ganando bastante más minutos de los que ha tenido durante toda la temporada y entrar en la rotación, aunque vuelve Mbappé, aunque vuelve Bellingham, va a tener partidos para poder jugar y para poder seguir mostrando su calidad. El jugador marroquí que parece que está recuperando esa confianza que había perdido tras la Copa África. El hombre del partido fue Vinicius Junior, transformando ese penalti con toda la confianza del mundo después de haber fallado contra el City, pero después volvió a marcar contra el City, recuperando un poquito la confianza de los penaltis y yo creo que ya la ha recuperado por completo, si es que alguna vez la había perdido. Y el segundo gol es un gran gol, encarando por medio a Baena, que había salido un poquito frío, y cruzándola al palo largo cuando el gol que más le gusta a Vinicius Junior. Es verdad que Llorente la había secado bastante bien en la primera parte con las ayudas de Juliano, que Llorente es un gran defensor, ha mejorado muchísimo en ese aspecto, el lateral muy polivalente español. Después, el segundo gol, ya digo que Mbappé se lleva a Llorente con un gran movimiento del delantero francés y Vinicius encara a Baena, que había salido un poquito frío, y la cruza al palo largo, que es como más le gusta. El Real Madrid que remontó en 2 minutos prácticamente en la segunda parte con ese penalti de Vinicius y con ese robo de Valverde a José María Jiménez, que es verdad que lleva una semana bastante tétrica haciendo ese penalti en Londres contra el Tottenham y después ayer, regalando ese gol a Fede Valverde, un balón que le da Ruggeri a Jiménez, que la verdad no le da el balón más tenso del mundo, pero Jiménez en vez de despejar o en vez de jugar con el portero o en vez de quitársela de encima, se la regala a Valverde prácticamente yendo muy flojo, porque Jiménez, si algo destaca de Jiménez, es la contundencia que tiene en defensa. La verdad que le regaló el balón muy flojito y Valverde que confirmó esa gran racha que tiene, marcándole hat-trick al City, marcándole gol al Elche y ahora marcándole al Atlético de Madrid nuevamente en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid, que después de ese gol de Valverde lo empataba con un auténtico charro de Nahuel Molina, que ha descubierto esta faceta goleadora desde larga distancia que tiene el lateral argentino. Lleva 2 goles en la temporada, 2 goles en Liga, y son en los últimos 2 partidos. Contra el Real Madrid ese completo golazo, y contra el Getafe la jornada anterior un gol aún mejor. Increíble lo del jugador argentino, que ya digo, ha descubierto esa faceta que tiene de lanzador de larga distancia. Y con ese 2-2 el Real Madrid después se fue un poquito más arriba. Es verdad que el Atleti defendía también muy mal en transición. Ese gol de Vinicius es una conducción de Alexander-Arnold yéndose de dos y rompiendo 2 líneas muy fácil. Coque está muy mal en la presión, muy lento el jugador español. No sé por qué aguantó todo el partido Coque. Y Alexander-Arnold rompiendo líneas, metiéndole ese balón a Vinicius, Vinicius dividiendo, Mbappé llevándose a Marcos Llorente por medio y con Alex Baena, que estaba un poquito frío, ya digo, metiéndose hacia adentro y marcando ese golazo que le ponía 3-2 al Real Madrid. Después vendría la expulsión de Fede Valverde, que es verdad que tiene muchas ganas a Alex Baena, pero a lo mejor no es tanta la fuerza excesiva como para que sea roja. Eso ya sería una polémica para analizar
de árbitros, pero ya digo, es muy subjetivo. Para el árbitro fue así. También creo que influye la historial que tienen Baena y Fede Valverde y fue expulsado el jugador uruguayo. Los últimos minutos del Real Madrid fueron condicionados por esa expulsión, así que se tuvieron que meter un poquito más atrás, doblaron laterales con Carreras y Fran García por la izquierda, cambiando a Vinicius Junior. Salió Bellingham por Arda Güler, pero también para defender, y Camavinga también, ya que fue justo después de la expulsión de Valverde. Mbappé salió por Thiago Pitarch, que Thiago Pitarch con balón no estuvo muy fino. Fue su peor partido con balón en el Real Madrid, pero las ayudas fueron innegociables, la verdad, sí que estuvo bien en defensa, pero no tan bien con balón como había estado en los últimos partidos, aunque lo que más destaco de las actuaciones que ha tenido Pitarch con el primer equipo, que ya le han hecho ficha además, lo que más destaco es su entrega en defensa y cómo pide el balón todo el rato y se está moviendo para sus compañeros, para ofrecerse, porque lo que le faltaba al Real Madrid también por el medio campo era mucha movilidad. Después salió Camavinga, ya digo, salió Bellingham, salió Trent por Carvajal, que le mete ese pase a Vinicius, siendo decisivo. Para mí, para los partidos grandes ahora mismo, tiene que jugar Trent Alexander-Arnold por encima de Carvajal, ya que los dos te dan bastante en ataque, pero Trent tiene un golpeo exquisito, es un privilegiado y Carvajal físicamente no está del todo bien. Es cierto que Trent no es el mejor defensor del mundo, de hecho, seguramente del Real Madrid en defensa sea el peor, pero lo que tiene como un golpeo, vamos, te lo compensa completamente y también con las ayudas que tiene normalmente de Valverde y de Pitarch o del que juega en medio campo creo que se puede subsanar bastante. En cuanto a los cambios del Atlético de Madrid, salió Jiménez por Lenormand, cambio que no le salió nada bien al Cholo, ya que Jiménez comete un error bastante grosero a los pocos minutos de entrar, regalándole ese gol a Valverde, también precedido por una gran presión del jugador uruguayo, vamos a decirlo todo. Salió Sorloth, al que no le nutrieron de malones, porque la verdad, cuando el Atlético de Madrid iba perdiendo y tenía uno más, Sorloth podría haber rematado bastante más de lo que pudo rematar, porque no le sirvieron centros. Hay una jugada al final que le pone un balón Ruggeri, creo que es, que remata Sorloth y la para Lunin, pero Sorloth por arriba puede ganar cualquier balón prácticamente, te remata hasta una lavadora. Y el Atlético de Madrid no lo aprovechó del todo. Nico González, que estuvo muy desaparecido, la verdad, tuvo una actuación bastante discreta. Nahuel Molina, que marcó ese golazo entrando por Lookman. Y Alex Baena, que es cierto que provoca esa expulsión, pero se van de él en el gol de Vinicius y se queda un poquito retratado. Tampoco pudo hacer mucho el jugador español que entró ya para los últimos minutos. Al final tuvimos un derbi bastante divertido en el que tuvimos remontadas, en el que tuvimos golazos, en el que tuvimos expulsiones, en el que tuvimos polémica, pero es cierto que en cuanto a juego dejó un poquito bastante que desear, ya que los dos equipos también venían bastante cansados de la Champions y con partidos que habían tenido antes bastante duros, pero aún así nos quedó un partido bastante bonito. El Real Madrid que juega en Liga la semana que viene, o sea, es decir, esta semana no hay Liga, claramente, porque hay parón de selecciones, pero el Real Madrid se enfrenta al Mallorca fuera, un partido en el que el Mallorca se juega la vida, ya que ahora mismo ha caído a descenso, pero el Real Madrid tiene que ganarlo sí o sí si quiere seguir en la carrera por la Liga, y al Atlético de Madrid le viene un calendario completamente demencial, o sea, un calendario surrealista lo que le viene al Atlético de Madrid. Vamos a verlo aquí porque le vienen tres partidos contra el Barça seguidos, prácticamente. Juega contra el Barça en casa, 4 de abril, juega contra el Barça fuera de casa, es decir, en el Camp Nou el 8, primer partido de eliminatoria de Champions, partido en medio contra el Sevilla fuera, el Sevilla que se está jugando el descenso, así que el Sevilla va a ir con todo seguramente, y el Atlético de Madrid vuelve a jugar contra el Barça el día 14, es decir, en 10 días el Atlético de Madrid se enfrenta 3 veces contra el Barça, eso sí, 2 en casa, 1 por Liga, 2 por Champions, definiendo como local en Champions. Un dato bastante increíble es que el Atlético de Madrid y el Barça solo se han enfrentado 2 veces en la historia en Champions, en eliminatoria, bueno, en general, las 2 veces en cuartos de final, las 2 veces ganó el Atleti definiendo de local y las 2 veces hubo final Madrid-Atleti y las 2 veces ganó el Real Madrid esa final. Simplemente un dato, no sabemos si se va a cumplir. Este año podría darse otra vez que se diera una final Madrid-Atleti con el Barça y el Atleti jugando en cuartos y el Atleti definiendo de local en cuartos. La verdad que es mucha coincidencia, pero bueno, veremos a ver qué tal. Vamos a analizar un poquito lo que fue lo demás de la jornada de Liga y cómo queda la clasificación. Analizando un poquito el resto de la jornada, el Villarreal ganó 3-1 a la Real Sociedad en un partido muy importante para los de Marcelino, ya que se ponen terceros, hicieron una gran primera parte, certificando ahí la victoria, luego marcó Lucas Učić en el minuto 47, pero ya no tuvo tiempo de reacción la Real Sociedad. El Elche ganó 2-1 con ese penalti fallado en el último minuto de Muriqui del Mallorca. Increíble lo del Elche porque gana su primer partido en 2026 y mete en descenso al Mallorca. Ahora vamos a ver la tabla porque se queda bastante calentita por abajo y bastante calentita en Europa, la verdad, porque perdieron los 3 equipos que podían optar a ese quinto lugar que a lo mejor da acceso a Champions. Veremos al final de temporada, depende de lo que hagan los equipos europeos, o sea, españoles en Europa. El Español, hablando de no ganar en 2026, el Español sigue sin ganar en 2026. Partidazo de Luis Milla, 2 asistencias, bueno, una asistencia y luego un balón que pone Luis Milla, peina a Domingos Duarte y acaba marcando Mauro Arambarri. El Español sigue sin ganar, sigue sin reacción. Veremos el equipo de Manolo González, que está completando una de las peores segunda vuelta de los últimos años, la verdad.
Después, el Osasuna ganó 1-0 al Girona con un partidazo de Víctor Muñoz, gol de Budimir, creo que sí marcó Budimir. Sí, marcó Budimir. Gran partido de Víctor Muñoz, por lo que vi. La verdad que ya no es noticia lo del jugador ex del Real Madrid, porque Telita, como está jugando y ha ido con la selección española, le ha llamado Luis de la Fuente. Levante Oviedo, el Levante que venía de una buena dinámica. Carlos Espí lleva en 4 partidos 6 goles. Increíble lo del delantero español, que seguramente se haya llamado con la sub-21, yo creo, porque lo que lleva es increíble. Aquí vemos, lleva en los últimos 4 partidos 6 goles. Increíble lo del delantero español, ya digo, porque madre mía. Telita, porque el Levante ahora mismo está saliendo del pozo y cuidado que no se salve el Sevilla. Perdió 0-2 con 2 goles en la primera parte de Hugo Duro y de Ramazzani en una gran contra dirigida por Luis Rioja, el segundo gol. Y la verdad que el Sevilla sin reacción. El Sevilla tiene un equipo bastante flojo, con muy poquita creatividad en el medio campo y veremos si al final no se mete en problemas porque el Levante está en una buena dinámica ascendente y el Sevilla está en una dinámica que veremos si no se va al pozo. No creo, porque yo creo que tiene equipo para salvarse el Sevilla. Pero veremos las últimas jornadas si no sufre bastante el equipo ex de Almeida, porque Almeida ha dejado el cargo, veremos quién lo coge. Porque madre mía, será Caparrós, será alguien intentando salvar el Sevilla, ya digo. Porque madre mía, el equipo andaluz está en serios problemas ahora mismo. El Barça tuvo la típica victoria de campeón, jugando peor que el Rayo, con muchas ocasiones del equipo de la franja, pero sin aprovecharlas. Esa última ocasión del Pacha Espino es un delito que no entre. Joan García también muy bien, la verdad, llamado con la selección, la verdad que merecido. Y la verdad, ya digo, el Barça 4 puntos todavía el Madrid, pero tiene que visitar el Metropolitano la siguiente jornada en 2 semanas. El Celta de Vigo, 3-0 en la primera parte, partido que parecía resuelto, un gran Ferran Juglà, gol de Hugo Álvarez, y el Alavés remonta el partido y acaba 3-4 con un golazo, con un gran Toni Martínez, con un gol de Ángel también creo, 3-4. He buscado precedentes sobre si había alguna remontada histórica en Primera División en la que el visitante le remontara una diferencia de 3 goles al local. Y he encontrado, creo que fue en los años 90, en la que el propio Celta de Vigo le remonta un 3-0 al Barça en el Camp Nou y gana 3-4. Así que bueno, tenemos ese precedente en el que al menos el Celta pues fue el que remontó y no el que la remontan, porque madre mía, lo del equipo de Giraldez. El Athletic Club ganó al Betis, el Celta y el Betis, que estaban peleando por la misma plaza, perdieron los dos. Y también perdió la Real Sociedad, que está peleando con ellos, por lo tanto perdieron los 3 equipos que están jugando esa quinta plaza. Y el Real Madrid ganó 3-2 al Atlético de Madrid, que ya lo hemos repasado y lo hemos analizado antes. La tabla de la primera división española, la Liga EA Sports, que queda de la siguiente manera, con el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick primero con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick intratable últimamente, pero con esa salida importantísima contra el Atlético de Madrid en 2 semanas en el Wanda Metropolitano, en la cual si gana va a tener media liga en el bolsillo. El Real Madrid visita al Mallorca y las Islas Baleares, veremos qué tal porque el Mallorca ya vemos que se está jugando la vida. Así que el Real Madrid tiene un partido muy importante y también veremos qué tal ese partido entre el Barça y el Atleti, porque puede decidir prácticamente media liga. El Villarreal tiene un calendario complicado, pero es cierto que ya no tiene más competiciones, ni Copa del Rey ni Champions, cosa que el Atlético de Madrid sí, y le puede pasar factura para esa tercera posición, que aunque parezca que no, da bastantes más millones que la cuarta, así que se están jugando un buen profit, la verdad. El Villarreal, que ya vemos que tiene 3 partidos fuera de casa seguidos ahora mismo, Girona fuera, Athletic Club fuera, Oviedo fuera, que se está jugando toda la vida, toda la temporada. Veremos si aquí el Oviedo ya no está desahuciado porque lleva una racha, vamos, completamente negativa. En cuanto a esa quinta posición que podría dar acceso a Champions, veremos, depende de lo que hagan los equipos españoles en las competiciones europeas. También depende de lo que hagan los equipos alemanes, si ganan el coeficiente que tiene la Premier, porque la Premier seguramente va a tener 5, aunque se han eliminado bastantes equipos en Champions. Lo más seguro es que la Premier tenga 5 cupos para Champions y luego la Bundesliga o la Liga Española tengan el otro. La verdad que la Liga Española va bastante bien porque tiene 3 equipos en Champions en cuartos, tiene al Betis y al Celta en cuartos de Europa League y tiene al Rayo en cuartos de Conference. Yo creo que los españoles vamos a llevar 5 a Champions, así que ese cupo ahora mismo lo tendría el Betis, que lleva muchísimo sin ir a Champions. No recuerdo la última vez que el Betis ha ido a Champions, si es que ha ido alguna vez, tendría que consultarlo ahora mismo, no me acuerdo. El Celta de Vigo perdió, el Betis perdió, la Real perdió, eso hace que el Getafe y el Athletic Club que ganaron y Osasuna que ganó se quedan muy cerca y el Español sigue con 37, el Español estaba cuarto en la primera vuelta y lleva sin ganar desde el año 2025. Vamos a ver un segundo los resultados del Español porque la verdad que tiene tela en lo del equipo de Manolo González. El último partido que ganó fue el 22 de diciembre de 2025. Aún no ha ganado ningún partido en Liga ni ningún partido en general en 2026. Analizando un poquito lo que fue la jornada de la Premier League, obviamente el Arsenal y el Manchester City
tienen que posponer sus partidos por la final que disputaron en Wembley de la Carabao Cup, en la cual se impuso el equipo de Pep Guardiola 2-0 con un doblete de Nico Riley. Vamos a entrar después un poquito en materia de lo que fue ese partido. En cuanto a la jornada de Premier League y la clasificación, vamos a verlo ahora. El Bournemouth empató 2-2 con el Manchester United en casa de los Cherries. El Manchester United con un nuevo gol de Bruno Fernández de penalti. Y aunque el jugador portugués no dio asistencia, lleva ya 16 porque la que le puso a Harry Maguire la tocó un jugador antes y no le contó. Está a 4 asistencias de igualar el récord de Thierry Henry en la temporada 2002-2003 y el de récord de Kevin De Bruyne en la temporada 2019-2020 con 20. Él lleva 16 ahora mismo y está a 4 a falta de 7 partidos de Premier League aún por disputar. Puede hacer historia el jugador portugués. El Liverpool, que continúa su decadencia en la Premier League perdiendo 2-1 contra el Brighton con un doblete de Danny Welbeck, segunda juventud la que está viviendo el delantero inglés, golito de Milos Kerker por parte del Liverpool, 3-1 se impuso el Fulham al Burnley, 3-0 del Everton al Chelsea con un doblete de Beto. Increíble lo del equipo de Lian Rosselló, que van de mal en peor también. Lo del Chelsea y lo del Liverpool, la verdad que en Liga es para estudiarlo. Y el Chelsea encima eliminado de la Champions, humillados por el PSG. Veremos cuánto continúa en el cargo Lian Rosselló, porque esto está empezando a ser inaceptable. Cuarta derrota consecutiva del Chelsea, cosa que no pasaba desde 1993. Para que veamos la gravedad del asunto de los Blues. 0-0 entre el Leeds y el Brentford. El Brentford, que tuvo un gol anulado, creo, a Cayode, si no recuerdo mal. El Newcastle, que en el derby pierde 1-2 ante el Sunderland y le adelanta en la tabla. Pero si queremos hablar de equipos decepciones ingleses que hayan jugado la Champions este año, la palma se la lleva el Tottenham completamente. Volvió a perder en su campo, una humillación más, 0-3 ante el Nottingham Forest. El Tottenham lleva sin ganar en Liga un partido desde 2025, lleva todo el año sin ganar un partido. Es impresionante la racha del Tottenham, se está metiendo en unos problemas ya completamente serios, está a un punto del descenso. El West Ham perdió 2-0 con el Aston Villa, si no, se hubiera metido ya en descenso el Tottenham. Vamos a ver la clasificación porque está a un punto del descenso y lo peor es la racha de resultados que lleva. Lleva sin ganar un partido de Liga, desde el 28 de diciembre que ganó 0-1 al Crystal Palace. 2 empates, una derrota por FA Cup, una derrota ante el West Ham con el Tottenham de local, y después en Premier ganó en fase de Liga de Champions, pero en Premier, y aquí empató, no ha vuelto a ganar desde el día 28 de diciembre de 2025. Impresionante, el equipo de Igor Tudor está en unos problemas completamente serios y veremos si puede salir, si cambian el entrenador, qué hacen, porque de verdad si bajan se van a meter en unos apuros económicos históricos. Veremos si el Tottenham puede salir de esa crisis si baja a segunda división. Veremos a ver. La tabla de la Premier League, que se queda igual por arriba ya que no ha jugado ni Arsenal ni Manchester City. El United bastante cómodo en esa tercera posición con 55 puntos. Aston Villa por detrás con 54. Los dos seguramente vayan a ir a Champions, tienen la plaza Champions bastante asegurada. El quinto también seguramente irá a Champions, se lo disputarán entre el Liverpool y el Chelsea, porque el Brentford está ya por atrás, pero no creo que el Brentford le dé para aguantar ese pulso, aunque el Liverpool y Chelsea están fatal. El Euro Everton, que seguramente se vaya a meter en Europa al ritmo al que va, porque va muy bien el equipo de David Moyes. Después la media tabla, el Fulham, el Brighton, el Sunderland que adelanta al Newcastle ya que le ganó en el derby. Y después abajo los problemas serios para el Tottenham. El Nottingham Forest le ganó en un duelo directo por la salvación. Fuera de casa le ganó el Nottingham Forest. Y veremos si el West Ham puede salir, porque vamos a ver los partidos que tiene el West Ham. Vamos a ver un poquito lo que es cada equipo, lo que le viene para bajar. Porque al West Ham le viene partido de FA Cup contra el Leeds. El Tottenham creo que ya no juega FA Cup. No, es verdad, porque le eliminaron, lo hemos visto antes. El West Ham juega contra los Wolves en casa, partido que tiene que sacar. Después juega contra el Everton en casa, partido que debería sacar, aunque el Everton está muy bien. Crystal Palace. Veremos a ver el calendario del Tottenham, porque puede dar miedo. Vamos a ver los partidos que le vienen al Tottenham, porque juega contra el Sunderland fuera, partido difícil. Ahora mismo todos los partidos son difíciles por la dinámica en la que viene. No ha ganado ni un partido en Premier League en todo el año, recordemos. Y aquí tenemos el calendario: Aston Villa fuera, partido complicado; Chelsea fuera, partido complicado; los Wolves debe ganar; Aston Villa fuera, partido muy complicado; Sunderland fuera, partido muy complicado. Cuidado con los Spurs, cuidado con los Spurs. El Manchester City de Pep Guardiola, que se impuso al Arsenal de Mikel Arteta en esa final de la Carabao Cup disputada en Wembley. El Arsenal, que no empezó mal con una ocasión de Bukayo Saka en la primera parte, que saca a James Trafford abajo, pero después se fue diluyendo un poquito en la segunda parte. El Manchester City con ese gol de Nico Riley, aprovechando el error de Kepa Arrizabalaga, un error bastante grosero del portero español, y después rematando un centro de Mateus Nunes en el segundo palo a los pocos minutos, consigue llevarse el título y consigue ganarle de nuevo un nuevo título a Mikel Arteta, bajándole la moral, y veremos si para la Liga no le afecta.
Es el 19º título de Pep Guardiola en el Manchester City, si contamos las Community Shield, que hay veces que se cuentan, otras veces que no, pero son 19 títulos, procedo a repasarlos: 6 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 Carabao Cups, 3 Community Shields, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Es verdad que a lo mejor el debe que tiene Guardiola es haber ganado otra Champions, con lo bien que ha jugado el equipo, con el presupuesto que han tenido y con lo que han gastado en fichajes, pero es cierto que Guardiola ha marcado una época completamente en el Manchester City, y esto el seguidor de los Sky Blues seguramente esté eternamente agradecido al entrenador catalán. Y antes de irnos con la convocatoria de la selección española, me gustaría enseñaros este dato impresionante. El Bayern de Múnich está a 4 goles de igualar el récord marcado por el propio Bayern la temporada 71-72 de más goles de un equipo en una sola Bundesliga. 97 tiene el equipo ahora mismo de Vincent Kompany, 101 hizo aquel Bayern entonces con 40 goles del Torpedo Müller. Están a 4 goles de igualarlo, a 5 de superarlo, a falta de 7 partidos aún por disputarse. Aparte, Harry Kane lleva 31 goles, está a 10 goles de igualar la marca de Robert Lewandowski en la temporada 2021, en la cual el delantero polaco marcó 41 goles, y Michael Olise lleva 17 asistencias, está a 4 asistencias de igualar las 21 que hizo Thomas Müller en la temporada 19-20 con 21 asistencias. Bastante increíble el récord, y veremos, porque Olise está a 4 asistencias de igualarlo. Es impresionante lo del Bayern este año. Veremos el Real Madrid en Champions qué puede hacer contra ellos, pero asusta muchísimo el gigante alemán. Analizando de lleno lo que es esa convocatoria de la selección española, a mucha gente le sorprende que vayan 4 porteros, pero por ejemplo en Inglaterra ha llevado a 5 porteros Thomas Tuchel, Luis de la Fuente ha optado por llevar a 4, Joan García, que debuta, es la primera convocatoria de Joan García en la selección, Alex Remiro, David Raya, Unai Simón, estos son los 3 que estaban yendo normalmente. Por la derecha, Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí-Hausen, Mosquera de centrales, Cucurella y Grimaldo de laterales izquierdos. En cuanto a pivotes, tenemos a Rodri y a Zubimendi, Pedri, Fornals, Soler, Dani Olmo y Fermín de interiores, aunque normalmente España juega con un 4-2-3-1, normalmente con Pedri, Rodri, Pedri, Zubimendi, con Fermín por delante o Dani Olmo, normalmente, aunque también puede jugar 4-3-3, normalmente jugaba con Merino una altura más, juegan Rodri, Pedri una alturita más de Rodri normalmente, o de Zubimendi, y Merino una altura aún más, incluso a veces jugando de segunda punta, entendiéndose muy bien con Mikel Oyarzabal. Veremos si Merino llega al Mundial. Después de extremos tenemos a Jeremy Pino, Alex Baena, Barrenechea, Víctor Muñoz, Ferran, que también puede jugar de 9, y Lamine, y de 9 tenemos a Borja Iglesias y a Mikel Oyarzabal. Jugadores que debutan en esta convocatoria son Joan García y Víctor Muñoz, el portero del FC Barcelona, ex del Español, y el delantero o extremo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y dando unas sensaciones impresionantes, el ex jugador del Real Madrid. Y también jugadores que han debutado con la selección pero no en partido oficial, están Barrenechea, que jugó amistosos pero no debutó de manera oficial, Pablo Fornals sí debutó de manera oficial. Después tenemos a Joan García, que debuta, como ya he dicho antes. Y también tenemos a Mosquera, que jugó amistosos pero tampoco ha debutado de manera oficial. En este caso tampoco van a debutar de manera oficial, ya que no se juega la final contra Argentina. Van a ser partidos completamente amistosos, contra Serbia el viernes y contra Egipto el lunes. Contra Egipto el martes, perdón. Juega España contra Serbia el viernes y contra Egipto el martes. Vamos a repasar ahora, tengo aquí puntada en el móvil una lista de los jugadores que no han ido, ya sea por lesión o por bajo rendimiento, y vamos a analizarla un poquito, ¿vale? Ya he dicho, en defensa me parece una sorpresa que no vaya Eric García. Yo me he apuntado aquí que es sorpresa, aunque es verdad que en los últimos partidos ha bajado un poquito el nivel. Veremos si al Mundial puede ir el central catalán. Después tenemos a Marc Pubil apuntado, tengo aquí a Marc Pubil apuntado. Marc Pubil yo creo que si no estuviera lesionado iría 100%, y la verdad creo que incluso puede ser titular con el rendimiento que está dando en el Atlético de Madrid. Después tengo apuntado a Lenormand, que obviamente por bajo rendimiento no ha ido convocado, de hecho no es ni titular en el Atlético de Madrid. Tenemos también a Carvajal, que sale de lesión y la verdad que no está dando sensaciones físicas de poder estar al 100% para una convocatoria de España. Después en el medio campo, Fabián, Merino y Barrios por lesión. Barrios ha recaído de la lesión que tuvo, así que veremos si puede llegar al Mundial o cómo se recupera, porque me parece un jugador buenísimo para el medio campo, pero también es verdad que España tiene muy bien cubierto ese puesto. Fabián está lesionado, no va a ir a esta convocatoria, pero imagino que al Mundial sí podrá ir porque estará bien físicamente. Y Merino dicen que puede volver a entrenar cuando acabe la temporada antes del Mundial. Yo creo que Merino, si está
óptimo o un 80% para ir al Mundial, es un jugador imprescindible, aunque sea para las segundas partes, porque tiene gol, porque lee muy bien esos huecos, lee muy bien dónde cae el balón en el área a veces para cazarlo, entiende muy bien el juego, juega muy bien de primera, se entiende muy bien con Mikel Oyarzabal, así que Mikel Merino, aunque sea para un revulsivo en la segunda parte, me parecería impresionante. También me ha apuntado aquí que podría haber llevado a Luis Milla, es verdad que Luis Milla creo que nunca ha ido con la selección, pero ha preferido llevar a Pablo Fornals, que también está dando un rendimiento muy bueno en el Betis. Luego, Amar Bernal también me lo había apuntado, pero es cierto que va a ir con la sub-21 y que es un jugador que todavía está por hacer. Es verdad que en el Barça está dando un rendimiento impresionante y seguramente si sigue así, a la siguiente convocatoria, no sé si para el Mundial, pero para después del Mundial yo creo que ya podría empezar a ir con la selección absoluta de España. Después, en cuanto a extremos, tenemos a Nico Williams, que tiene esos problemas de pubalgia. Veremos si puede llegar al Mundial, en qué condiciones llega, y porque la verdad que el rendimiento que está dando la temporada estaba siendo muy flojo, y a ver quién ocupa esa vacante en el extremo izquierdo, ya que lo puede ocupar cualquiera. Es un casting completamente abierto porque puede jugar Baena metiéndose por medio, puede jugar un extremo regateador como Barrenechea, puede jugar un encarador y un jugador más potente como Víctor Muñoz, un jugador más asociativo como Jeremy Pino, o Ferran Torres incluso de extremo izquierdo si está enchufado de cara a puerta. Veremos quién juega en el extremo izquierdo porque es un cupo completamente abierto. Me había apuntado aquí también a Jesús Rodríguez, que es verdad que va con la sub-21 en el lugar de haber ido Barrenechea, igual que Jan Virgili, que era una otra opción, la verdad, pero ha ido Barrenechea y Jan Virgili también ha ido con la sub-21. Me había apuntado por aquí también, en el caso del 9, a Samu Morodion, ya que llevaba buenas cifras en Portugal, pero lleva lesionado un mes o así, y tampoco va a ir esta convocatoria. Y también Marco Asensio, porque Marco Asensio lleva sin ir en la selección desde el Mundial de 2022 creo, pero lleva en Liga con el Fenerbahce 11 goles y 12 asistencias en 23 partidos creo, y la verdad que los números están siendo bastante buenos. Es verdad que la Liga Turca, pero quién sabe, porque Marco Asensio es un jugador que a lo mejor te le sacas en el minuto 80 contra una defensa cerrada y con el golpeo de balón que tiene te puede clavar un golazo por la escuadra y solucionarte un partido. No creo que vaya Marco Asensio, pero me gusta mencionarlo por la temporada que está haciendo con el Fenerbahce. Y después también me gustaría mencionar a Morata, ya que para mí se cae definitivamente. Es verdad que es el capitán de la selección, pero lleva en el Como en 19 partidos de liga una asistencia, 0 goles y solo un gol en Copa Italia. Y no está siendo ni titular ni jugando prácticamente nada con el equipo de Cesc Fabregas, así que me parece que Morata se va a caer definitivamente ya para lo que es el Mundial. España, que lleva sin perder un partido desde 2024 en un amistoso contra Colombia y un partido oficial desde la tanda de penaltis contra Marruecos en 2022, pero contando un partido completo, lleva sin perder España. Bueno, llevamos sin perder un partido desde el partido contra Japón en 2022 en fase de grupos, ya que también perdimos contra Portugal en la final de la Nations League, pero ese partido fue en penaltis, así que no cuenta como partido completo, al igual que el de Marruecos. ¿Es un problema? Sí, porque un equipo no puede ganar tanto seguido sin perder, así que me parece preocupante porque seguramente España en el Mundial, no, yo no quiero que caiga, yo creo que tenemos equipo para poder ganar el Mundial, veremos con las bajas y tal. Yo creo ahora mismo que con esta formación, o sea, con esta convocatoria, voy a dar así mi 11, yo creo lo que puede jugar España. Para mí, debe jugar David Raya porque es el mejor portero de la Premier y a lo mejor el mejor portero de la actualidad. Unai Simón suele ser el titular. Es cierto que España ha ganado una Eurocopa con él. Joan García está muy bien, pero me parece que David Raya está a otro nivel completamente. Jugaría ahora mismo con Marcos Llorente de lateral derecho, ya que Marcos Llorente está como un auténtico toro. Y vamos, físicamente es impresionante y defendiendo es un jugador muy completo. Me parece que Marcos Llorente debe ser el lateral derecho. Este o no Carvajal ahora mismo me parece el titular. David Raya de portero, Marcos Llorente por la derecha. Me parece que la defensa debería ser Laporte y Pau Cubarsí, ya que Laporte es un jugador con mucha experiencia. Es verdad que este año en el Athletic Club no está tan bien, pero tiene muchísima experiencia y con la selección siempre juega bien. Con un Pau Cubarsí que está bastante bien en el Fútbol Club Barcelona, sobre todo en los últimos partidos contra el Newcastle estuvo muy bien, muy expeditivo. Con Hausen y Mosquera serían los suplentes, la verdad que estarían muy bien, muy buenos suplentes. Cucurella de lateral izquierdo, obviamente, con la Eurocopa que hizo. Es verdad que en el Chelsea no está bien, el Chelsea no está bien en general, pero Cucurella tiene que ser el lateral izquierdo 100% de la selección española. Después jugaría con Rodri, o bueno, no, Zubimendi y Pedri ahora mismo, Rodri o Pedri, Zubimendi y Pedri. Ahora mismo apostaría por un Rodri y Pedri, ya que Zubimendi y el Arsenal no están tan bien y Rodri está subiendo muchísimo el nivel con el Manchester City y me parece que al 100% Rodri es mejor que Zubimendi, así que sería doble pivote, perdón, Rodri con Pedri un poquito por delante de Rodri, una altura más, y por delante con Fermín, que en el Barça está rompiéndola, con Carlos Soler, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi de suplentes, que son suplentes de completo lujo. Y arriba jugaría con Mikel Oyarzabal, que está jugando un temporada en la Real Sociedad y con la selección española siempre se enchufa, Lamine Yamal por la derecha y apostaría por un Víctor Muñoz por la izquierda, a ver qué tal en esta convocatoria.
Pasando a esa repesca europea que dará acceso a 4 selecciones a poder ir al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tenemos 8 partidos, los cuales se juegan el jueves 26 de marzo, el de Turquía a las 6 de la tarde contra Rumanía, los demás a las 8:45, se jugarán en el estadio del equipo de la selección que mejor clasificada esté en el ranking FIFA. Y las 2 selecciones que pasen a la final, ya que tenemos 4 semifinales distintas, las 2 selecciones que pasen en cada bracket a la final también jugarán en el estadio de la selección que mejor clasificada esté en el ranking FIFA. En este caso creo que sería Rumanía, o sea, Turquía o Dinamarca, no lo estoy muy seguro ahora mismo. Y después tenemos historias, la verdad, bastante impresionantes que podrían darse, como que tenemos 3 selecciones, las cuales podrían ir a su primera Copa del Mundo, como son Kosovo, Albania y Macedonia del Norte. Esas 3 selecciones podrían ir por primera vez en la historia a una Copa del Mundo. Es muy complicado ya que tienen, por ejemplo, Macedonia del Norte a Turquía y a Dinamarca delante, tienen que ganarle a una Dinamarca además fuera de casa, y si pasan, Turquía sería la local también, o Rumanía, así que estaría muy complicado. Kosovo igual, ya que tiene, bueno, Eslovaquia un poquito más accesible, pero igualmente la selección más floja de estas 4, y Albania, pues por su parte, tiene que medirse, por ejemplo, contra una Italia si pasa ante Polonia, que ya es complicado, ya que Polonia tiene un equipo, bueno, con Lewandowski, con Zielinski, con jugadores de nivel un poquito más top de lo que son los albaneses. Analizando un poquito aquí le doy favorito en cada uno de los brackets. En el primero, la verdad, creo que se lo va a llevar Turquía. La verdad, el equipo turco me gusta bastante. Es verdad que contra España dejaron bastante que desear con ese 0-6 que le endosó el equipo de Luis de la Fuente, pero tiene un buen equipo con Arda Güler, con Kenan Yildiz, con Yilmaz. La verdad que tiene jugadores con bastante calidad, también con Aktürkoğlu. Yo creo que se lo va a llevar el equipo turco. El segundo bracket es el más flojo de los 4, sin duda. Va a estar entre Eslovaquia y Gales, yo creo. Después, Italia, espero que se lo lleve, porque como no se lo lleve ya, deja una estadística imborrable para la historia de Italia, la verdad, sería lamentable. Y después el cuarto bracket, yo creo que Ucrania con Lian Sabarny ahí de central, con Trubin, Lunin en la portería tiene bastante competencia, también tiene a Zinchenko, también tiene a Malinovsky, también tiene a Dopik, la verdad que tiene un equipo bastante consistente Ucrania como para clasificarse al Mundial, e incluso en el Mundial para avanzar un par de rondas, yo creo, tiene buen equipo Ucrania. Después, Italia, el dato que nos puede dejar Italia, si Italia no se clasifica al Mundial, estaría 24 años mínimo sin jugar un partido de eliminatoria mundialista. El último partido de eliminatoria mundialista que jugó Italia fue en el año 2006 y fue cuando Fabio Grosso marcó ese gol en la tanda de penaltis contra Francia para darle el Mundial a Italia. Serían 24 años, ya que desde 2030 hasta 2006, ya que estamos en 2026, pues faltarían otros 4 años para el siguiente Mundial. Y si Italia no se clasifica, estaría desde el año 2014, es decir, 16 años sin jugar un solo partido de Mundial. Un equipo que ha sido campeón de Europa en medio y un equipo que tiene 4 mundiales. Confío en Italia, la verdad es una selección histórica, yo creo que se va a clasificar, pero como no se clasifique, tiene ese dato que va a ser imborrable para la historia del fútbol. Para cerrar el podcast voy a dar los porcentajes de cuartos de final de Champions, quién creo que va a pasar a semifinales y cómo llegan los equipos. La semana que viene meteremos un poquito más el bisturí en los detalles, pero ahora voy a decir quién creo que va a pasar y los porcentajes. En cuanto al PSG Liverpool, le doy un 70% al equipo de Luis Enrique, un 30% al equipo de los Reds. Y eso que Liverpool define en casa. El PSG llega como un auténtico ciclón, con los extremos volando, Dembélé volando, Kvaratskhelia, Barcola, Doué, el mediocampo intratable con balón, Vitinha, Joao Neves, es verdad que está lesionado Fabián, pero está jugando Zaire Emery, los laterales volando completamente, Nuno Méndez, Arraf, los centrales muy bien, William Pacho, Marquinhos tiene un completo equipazo y está haciendo que funcione otra vez muy bien Luis Enrique, se ha vuelto a poner primero en Liga, el Liverpool viene de perder 2-1 contra el Brighton, es verdad que ganó 4-0 al Galatasaray, pero veo muy flojo al equipo de Arne Slot los últimos partidos y en general la temporada está siendo completamente decepcionante. Veremos si aparece Florian Wirtz, si aparece Salah en la vuelta en ese partido en Anfield, porque el partido de ida, la verdad que le doy muy favorito al PSG y veremos si el PSG no deja encarrilada la eliminatoria ya en la ida. El Real Madrid-Bayern, le doy un 60-40 al Bayern y le doy el 40 solo por ser el Real Madrid. Porque en Champions puede ser cualquier cosa con el Real Madrid, puede pasar cualquier cosa. Pero el Bayern, ya hemos dicho antes, viene de una temporada de completos récords, de llegar a 100 goles en Liga, que va a llegar seguramente la semana que viene. O sea, cuando haya Liga va a llegar a 100 goles. Veremos si Kane supera a Lewandowski, veremos si Olise supera a Müller. Jugando Kane adelante, con Díaz por la izquierda, Olise por medio, también puede jugar por la derecha, Lennart Kär también puede jugar con mucha variabilidad por medio o por la derecha, Musiala ha vuelto, Goretzka, Pavlovic, los laterales con mucha polivalencia, Guerreiro, también está jugando Laimer de lateral derecho. Lo único, el portero, seguramente juegue Urbic porque Neuer no va a llegar, pero yo creo que el Bayern, además definiendo en casa, va a ser favorito, pero veremos el Real Madrid si no hace uno de sus milagros, 60-40 para el Bayern de Múnich.
Entrando en esa eliminatoria entre los equipos españoles, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid con la vuelta en el Metropolitano va a sorprender, pero le voy a dar un 55% al Atlético de Madrid de Simeone y un 45% al Fútbol Club Barcelona. Puede sonar raro, pero el Atlético de Madrid ha demostrado este año que le sabe jugar muy bien al Barça y el Barça es un equipo que a doble partido, con muchos espacios en la espalda, con transiciones defensivas, sufre mucho. El Atlético de Madrid tiene que aguantar en el Camp Nou seguramente un resultado corto, de a lo mejor un 3-1 o un 3-2, y en la vuelta seguramente pueda empatarlo o ganarlo. Es lo que yo pienso. Creo que el Barça a doble partido, ya digo, que va a sufrir bastante con el Atlético de Madrid y además definiendo la vuelta en casa. Ya hemos dado antes, o sea, la vuelta en el Metropolitano. Ya hemos dado antes el dato que el Barça y el Atlético solo han jugado 2 veces en Champions, en eliminatoria, las 2 veces en cuartos, las 2 veces con la vuelta en el Metropolitano, las 2 veces ha pasado el Atleti, las 2 veces en ese caso ha habido final Real Madrid-Atleti y las 2 veces ha ganado la final Real Madrid. Este año también puede ser, pero sería muchísima casualidad. Veremos cómo acaba esto, pero yo le doy favorito 55% al Atleti, 45% al FC Barcelona de Hansi Flick. Y por último acabamos con ese Sporting de Portugal Arsenal, en el que le doy un 75% al equipo de Mikel Arteta, ya que definen en el Emirates, y un 25% al equipo de Portugal. La verdad que en el José Albalade el Arsenal a lo mejor sufre un poquito, pero yo creo que en el Emirates, en la vuelta, con que saque un empate en la ida o un resultado corto de 1-0, aunque sea para el Sporting, el Arsenal es verdad que no está bien, pero debe ganarlo seguro en la vuelta. El Sporting es la primera vez, bueno, la segunda vez en su historia que llega a cuartos de final de Champions desde los años 80. Nunca ha llegado a unas semifinales. El Sporting tiene buen equipo, con Talbodo me gustó, pero no es lo mismo un Arsenal, ya un equipo muy hecho, un equipo de los favoritos para ganar la Champions, aunque recordemos que el Arsenal nunca ha ganado la Champions. Yo creo que el Arsenal estará en semifinales y, según mi predicción, se medirá al Atlético de Madrid. Veremos si acierto. La semana que viene meteremos un poquito más el bisturí, ya hablaremos de Fórmula 1. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que comentéis lo que os ha parecido y nos vemos la semana que viene. Un saludo.